Ok, no me silenció esta vez. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con unos ejemplos. A ver, uno bonito. Vamos con este acá. Sea de una transformación, bueno, hasta ahorita sigue siendo una función que va de R3 a R3. eh, Tal que, pues, t de x, y, z va a ser igual a 2x menos y más z, coma, x más y, coma, 3x más y más z. ¿No? Todo esto pues con x, y, z, un vector en R3. Y la pregunta es, ¿T es lineal? Entonces pues tenemos dos casos, ¿no? Si no es lineal, tenemos que dar un vector tal que esta transformación ya no sea lineal, o tenemos que demostrar que es lineal. Y hay que tener mucho cuidado en este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque hay veces que parece que puedes demostrar que es lineal, pero no lo es. Entonces, en este caso sí vamos a demostrar que es lineal, pero hay veces que tú pruebas alguna propiedad y parece que sí la probaste en general, pero llega a existir el caso donde un vector súper particular, como, no sé, el vector 0, 0, 0, o el o una suma que te dé el cero de dos vectores, eh, no funciona, ¿no? No funciona la transformación. Entonces hay que tener cuidado con eso, solamente. Entonces vamos a demostrar que esto es lineal. Esa afirmación T es lineal y vamos a demostrarlo. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar para que T sea lineal? Ok, ¿no? Que abre sumas y saca escalares. Entonces vamos a probar que abre sumas. Entonces, pues ya tenemos un vector. Entonces sea otro vector auxiliar, x', y', z' en R3. Así, vamos a tener que la transformación aplicada a x, y, z más x', y', z'. Como estamos a la suma de R3, se suman entrada a entrada, esto va a ser lo mismo que aplicarle la transformación a x' más y', digo x' más x', coma, y más y', coma, z más z'. Según la definición de la transformación, ¿quién es esto? Pues va a ser dos veces, para la primera entrada va a ser dos veces x, que va a ser dos veces x más x', x más x', menos y, que sería menos y más y', más z, que sería más z más z', no me va a caber, coma, x más y, que sería x más x', más y', coma, y nos faltaría 3x, que lo voy a poner aquí abajo,
No, bueno, este paréntesis aquí vamos a borrar. Sería 3 veces x más x prima más y, que sería y más y prima, más z, que sería z más z prima, ¿no? Estas serían nuestras entradas. Y pues de nuevo ya tenemos que nuestras entradas, como estamos en R3, cada entrada es un real, tenemos números reales, ya tenemos el comportamiento de nuestros vectores. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues primero vamos a distribuir el 2 aquí, y nuestra primera entrada se va a quedar como 2x más 2x prima. Luego distribuimos el menos, que nos quedaría menos y prima, más z prima, coma. Luego, pues, después, como no tenemos ningún escalar que esté alterando, se queda igual x más x prima más y prima, coma. Y aquí sí nos va a alterar, vamos a tener que distribuir el 3, entonces nos va a quedar 3x más 3x prima. Y ya después todo lo demás se queda igual, y más y prima más z prima, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿Y aquí qué va a pasar? ¿Alguien va a decir algo? Ok, creo que no. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues aquí ya podemos de nuevo asociar, ¿no? Podemos conmutar y asociar, de forma que nos quede 2x menos y más z más 2x prima menos y prima más z prima, coma, x más y más x prima más y prima, coma, y 3x más y más z más 3x prima más y prima más z prima. Y aquí pues ya podemos ver esto como la suma de dos vectores, ¿no? Entonces, ya que cada entrada, bueno, aquí me falta un paréntesis para indicar el vector, así. Ya que cada entrada lo estamos viendo como suma de dos elementos, pues podemos separarlo, obteniendo que esto va a ser el vector 2x menos y, aquí son menos, más z, x más y, coma, 3x más y más z, más, y no me va a caber aquí, entonces lo voy a poner abajo, y si todavía se ve esto de aquí, entonces más 2, ay, este es un 2, no, no es z, 2x prima menos y prima más z prima, coma, x prima más y prima, coma, 3x prima más y prima más z prima. Sí, entonces ya, ya abrimos ahí, bueno, ya separamos ahí la suma, ya tenemos suma de dos vectores. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues eso no es ni más ni menos que t aplicado a x, y, z más t aplicado a x prima más y prima más z prima. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, t abre sumas. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, está claro. Entonces nos falta ver que
también saca escalares, ¿no? Entonces, esto es por una parte. Ahora, por otra parte, sea alfa que va a estar en el campo, que no lo dije, pero pues usualmente R3 va acompañado de R. Entonces, sea alfa en R. Entonces, ¿qué tenemos? T de alfa veces X, Y, Z. ¿Quién es? Pues eso es T aplicado a alfa X, alfa Y, alfa Z. Y por definición, ¿eso quién era? Es T de dos veces, bueno, es dos veces alfa X menos alfa Y más alfa Z, alfa X más alfa Y, 3X, 3 alfa X más alfa Y más alfa Z. ¿Sí? Voy a borrar esta parte de aquí, bueno, la afirmación. Y esto va a ser alfa por 2X menos Y más Z, alfa por X más Y, y alfa por 3X más Y más Z. Y ya teniendo esto, pues podemos factorizar el alfa de cada entrada, y así tenemos que va a ser alfa por 2X menos Y más Z, X más Y, 3X más Y más Z. Y esto, pues, ¿quién va a ser? Va a ser alfa veces T de X, Y, Z. Entonces ya por lo tanto vamos a tener que T es lineal. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, está claro. Entonces sí, ya les había comentado, es como mucha talacha en esta parte, es muy tedioso, pero eh, pues sí, en general este tipo de transformaciones suele ser lineal. Cuando les dan una transformación donde solo suman y restan entradas, eh, suele ser lineal. Hay que tener mucho cuidado con el cero, eso sí, y con la suma. Con la suma es lo que suele dar más problemas, justamente por lo que les digo, ¿no? O sea, puede que estés tomando una transformación y no sé, dos vectores que sumados dan cero, pero que a la hora de si sumados dan cero y la transformación te va a dar al cero, es una cosa, pero si aplicas las transformaciones por separado a los vectores y no fuera a dar al cero o algo así, sería como lo que se complique. Pero en general, este tipo de transformaciones, o como con esta estructura de súmale tantas veces esta entrada, menos esta entrada, eh, multiplica por 3 esta entrada y súmale tal entrada, suelen ser lineales. Sí, en general suelen ser lineales. No les estoy diciendo todas, pero sí va a ser usual que este tipo de transformaciones sean lineales. ¿Puedo borrarle la parte donde pruebo que se abra la suma? Entonces voy a borrar esa parte y vamos a hacer un ejemplo ahora, pero con otro espacio un poco más interesante. Y si nos da tiempo para terminar, vamos a sacar una transformación lineal a otra. Entonces, pues ejercicio, este era, meter ejercicio 1, aquí vamos a tener ejercicio 2.
Y ahora sea T que va de las matrices de 2 por 3, y es así, 2 por 3 con coeficientes en R, a las matrices de 2 por 2 con coeficientes en R, tal que T aplicado pues a mi matriz A11, A12, A13, A21, A22, A23, la vamos a mandar bajo la transformación a la matriz dos veces A11 menos A12, coma. No, aquí no hay comas porque solo son matrices. Luego va a ser A13 más A12. Y luego va a ser 0 y 0. Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿T es lineal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será lineal o no será lineal? Ok, alguien propone que sí. ¿Qué opinan los demás? Pues, si no me recuerdo, sí es lineal. Entonces vamos a probar, pues, que efectivamente se comporta como una transformación lineal. Para eso primero vamos a probar que abre el escalar. Ah, ojo, algo importante cuando estén trabajando con transformaciones lineales, si van a ver que algo no es lineal, solo avienten el contraejemplo de por qué no es lineal. O sea, no sé, por ejemplo, si llega a tronar que no saca escalares, entonces solo muestren ese contraejemplo, no demuestren que abre sumas y después me digan, ah, pero es que no saca escalares, sino directamente váyanse al contraejemplo para que sea más eficaz. Bueno, si lo quieren como probar que abre las sumas para ustedes está bien, es práctica, pero ya a la hora de trabajarlo, no sé, aquí tenemos la ventaja de que pues es un poco más en línea, pero sí les va a ayudar a ahorrar tiempo en caso de que tuvieran que hacer un examen como tal de esto, que posiblemente pase en lineal 2. Eh, Váyanse directo al contraejemplo para que economicen en tiempo. Entonces, si queremos ver que esto es lineal, pues vamos a probar primero el escalar, porque tengo poco espacio. Entonces, sea, eh, para hacerlo, pues como todos los campos son reales, pues no importa si nos tomamos el campo real. Sea alfa, que va a estar en los reales. Entonces, ¿qué vamos a tener? T de alfa veces a la matriz, A11, A21, A12, A22, A13, A23. ¿Quién va a ser igual? Pues va a ser entrar bueno, entra el escalar en cada entrada, y esto va a ser T de alfa veces A11, alfa veces A21, alfa veces A12, alfa veces A22. Aquí vamos a tener alfa veces A13 y alfa veces A23. ¿Sí? Y por definición,
de la transformación, ¿quién sería esto? Eso sería igual a dos veces alfa A11 menos alfa A12. Aquí abajo hay un 0. Y aquí va a haber alfa veces A13 más alfa veces A12. Y aquí hay un 0. Y notemos que podemos sacar un alfa de todas las entradas. ¿Por qué? Porque estos al ser ceros, pues alfa por 0 sigue siendo 0. Y esto va a ser alfa por 2 veces A11 menos A12, 0. Y aquí va a ser A13 menos A12, 0. ¿No? Y esto no va a ser ni más ni menos que T, no es, bueno, va a ser alfa en T de esta matriz, ¿no? Le voy a llamar M, porque está, ya no me va a caber abajo. Entonces sí abre escalares, digo, sí saca escalares. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, sea, voy a tomarme otra matriz B igual a B y J con B en el espacio de matrices de 2 por 3 con coeficientes en los reales. Ya se dan cuenta, ocupé la otra notación para no hacerlo más engorroso. Y entonces, ¿qué vamos a tener? T de, y le habíamos puesto M más B. ¿A quién va a ser igual? Va a ser la transformación de los A y J más los B y J. Y eso ya habíamos visto por definición que esto es T de A y J más B y J. Y me falta un paréntesis, porque el paréntesis de adentro indica que eso tiene estructura de matriz. Y según esto, al aplicar la transformación, va a ser dos veces A11, pero ahora nuestro A11 se le sumó el B11. Va a ser A11 más B11 menos el A12 más el B12. Abajo vamos a tener un 0. Aquí vamos a tener A13 más B13 más A12 más B12. Y aquí un 0. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Y ahora qué va a pasar? Pues vamos a poder abrir esto en dos matrices, ¿no? Vamos a tener, bueno, más bien vamos a factorizarlo, vamos a hacerlo bien. Va a ser dos veces A11 más dos veces A1, B11 menos A12 menos B12, 0. Luego aquí vamos a tener A13 más B13 más A12 más B12, 0. ¿Puedo borrar aquí abajo? Sí.
¿Y quién va a hacer esto? Ya podemos conmutar porque todas nuestras entradas son reales. Entonces vamos a tener a la 2, A11 menos A12 más 2 veces B11 menos B12, 0. De aquí nos va a quedar A13 más A12 más B13 más B12, 0, 0. Y ahora sí, esto ya lo podemos ver como una suma de dos matrices. ¿Quiénes serían? Sería la 2, A11 menos A12, 0. Ay, denme un segundo. Listo, ya estamos otra vez de vuelta en el estudio. Entonces, aquí sería la A13 más A12, 0, más la matriz 2 veces B11 menos B12, 0, B13 más B12, 0. Y esto no es ni más ni menos que T aplicado a la matriz M más T aplicado a la matriz B. Y por lo tanto, pues abre sumas. Y por lo tanto, T es lineal. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, pero lo podemos ver para la siguiente clase, porque que no sea lineal no los tengo a la mano. Sí lo pensé, pero como tal a la mano no los tengo. O sea, quería primero como dejar claro cuando sí es lineal, y ya para la siguiente podemos ver cuando ya no es lineal, o algún ejemplo de cuando esto ya no sea lineal. Y como Adriana ya definió kernel y, bueno, la imagen, posiblemente yo le diga núcleo, núcleo y kernel es lo mismo, solo que se me quedó más en inglés. Bueno, más bien, kernel viene de alemán, el término originalmente es alemán, eh, pero se suele ocupar en la literatura inglesa, entonces se me quedó más el kernel, para que no haya confusiones de que yo le digo kernel y ella le dice núcleo, es exactamente lo mismo. Bueno, solo lo van a escribir diferente, ¿no? O sea, el núcleo lo suelen escribir como así, N de T, y el kernel, pues, el kernel de T. Y ahí fuera, pues la imagen sigue siendo la misma, ¿no? Imagen de T. Entonces, ya la siguiente clase vamos a poder trabajar con, ya que tengamos bien sentadas las bases de el kernel, la imagen, vamos a poder ver transformaciones lineales y cómo tienen que ser el kernel y la imagen de cada una en caso de que sea lineal, ver dónde ya no son lineales y pues para terminar por hoy, vamos a construir una transformación lineal, si es que se puede. Entonces, ¿puedo borrar todo? Por ahorita, si yo les digo, tomemos tales espacios vectoriales y apliquemos, o resulta que para un vector o cierto vector, bajo la transformación se ve de esta forma y para otro vector se ve de otra forma distinta, y si yo les pregunto cuál es la regla de correspondencia,
o cuál es la transformación lineal que se está aplicando, aún no tenemos un método preciso para poder ver eso. Es decir, si tomamos ejemplo 3, si yo les digo, supongamos que tenemos t que va de R2 a R2 lineal, tal que t de el 1, 0 va a dar al 1, 4 y t del 1, 1 va a dar al 2, 5. ¿Qué pasa si yo les pregunto quién es t? ¿Qué habría que hacer? ¿A alguien se le ocurre algo? No les digo que me dé la respuesta o que me dé los pasos, pero la pregunta es, ¿habría unos pasos en general para poder encontrar estas transformaciones? Eso aún no lo sabemos. Porque aparte aún no sabemos qué pasa cuando aplicas una transformación lineal a una base. No sabemos cómo se va a comportar, si va a ser base, si no lo va a ser base, o si necesita condiciones extras para ser base. Entonces, ya que aún no tenemos cómo definir quién esté, pues, ¿qué hacemos? Podría ser por contradicción, suponiendo que no existe. Y la otra, y es un método que no sé si lo ocuparon ustedes, pero en mi caso fui súper fan de ese método toda la secundaria y por eso nunca aprendí a resolver sistemas de ecuaciones hasta después, es al tanteo, ¿no? O sea, podemos encontrar esta transformación al tanteo. ¿Cómo? La vamos a ir construyendo poco a poco y modificando poco a poco de forma que obtengamos lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, por ahorita solo podemos trabajar este tipo de ejercicios así al tanteo, de decir, pues mira, si suponemos que la transformación hace esto y se la aplicamos a nuestros vectores y vamos viendo cómo tenemos que modificarlo. Entonces, ¿qué pasaría para el primer vector? Sabemos que t de 1, 0, ¿quién es? Es 1, 4. Y entonces, ¿qué tendría que pasar? Pues t de 1, 4, pues suena que la primera entrada la deja fija, ¿no? Suena. Entonces podríamos pensar, no sé, que la primera entrada sería x y pues para la última entrada es un 4. Entonces, ¿cómo sumamos 4? No podemos ocupar y porque y es 0. ¿Están de acuerdo? Entonces podríamos pensar que sería x, 4x. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ese punto? Pero ahora, ¿qué pasa si ahora si suponemos que esta es nuestra t? Entonces tendríamos que t de 1, 1, ¿quién sería bajo esta transformación? Sería 1, 4. Entonces esto no nos sirve porque queremos el 2, 5. ¿Qué habría que hacer? Habría que modificarla. ¿Están de acuerdo? Entonces, podríamos, no sé, sumarle entrada a entrada y. Por ejemplo, aquí tenemos un 2, aquí queremos un 2 y aquí un 5. Y aquí tenemos un 1 y un 4. Y ambas entradas son 1. Entonces, esto no nos sirve, pero ¿qué tal si dijéramos que t es igual? Tenemos x, pues este es un 1, aquí hay un 1, pues podemos pensar en x más y, coma, y pues aquí tenemos 4x, aquí tenemos un 1 en y,
pues podría funcionar, ¿no? 4x más y. Y ahora sí, si tomamos esta transformación que ahora acabamos de dar, ¿qué pasa si tomamos t del 1, 1? ¿Quién va a ser? Pues va a ser x, que es 1, más y, que es 1. Entonces aquí sería un 2. Y después tendríamos que es 4x, que sería 4, más y, que es 1, que sería 5. Entonces aquí modificamos y ya nos dio lo que queremos. Pero la pregunta es si esta transformación sigue aplicando para la que sigue. Bueno, más bien para la anterior. Entonces, ¿qué va a pasar si tomamos t de 1, 0? Pues, ¿quién va a ser? Va a ser x más y. 1 más 0, 1. ¿Y quién va a ser después? Va a ser 4y, digo 4x más y. Entonces va a ser 4 más 0. Y entonces ya encontramos una transformación al tanteo que nos sirve para decir, pues mira, mi t en realidad es esta transformación de aquí y estos dos vectores me los está mandando como lo pide. Ahora restaría ver que esta transformación es lineal, pero como ya les dije, en general, este tipo de transformaciones donde solo sumas entradas o multiplicas alguna entrada por un escalar suelen ser lineales y así va a pasar, ¿no? Aquí vamos a tener x más x' más y más 4x más 4x' más y'. Vamos a poder abrir y factorizarlos, ¿no? Y te va a quedar x de t de x, y más t de x' más y'. Eso va a funcionar perfectamente. Y para el escalar también, porque vamos a poder factorizar el escalar de cada entrada y luego vamos a poder factorizar el escalar como tal. Entonces, de tarea moral se les queda ver que esto es lineal. Y si es lineal, entonces, sorpresa, ya encontramos nuestra transformación que queríamos. De forma que me manda al 1, 0, al 1, 4 y al 1, 1, al 2, 5. ¿Sí? O sea, por fortuna cumplimos estas dos condiciones de acá. Entonces, sí es sospechoso, pero es muy útil. ¿Sí? O sea, realmente lo que hicimos fue construirla al tanteo. Damos una transformación inicial con nuestra primera condición. Vemos si se cumple para nuestra segunda condición. ¿Se cumple? Sí. Entonces, qué chido, la encontramos desde el inicio. No se cumple, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que modificar esa transformación para que nos ayude, para que nos dé la segunda condición. Entonces, ya que ves que te da tu segunda condición, sigue cumpliendo mi primera condición. Sí, entonces ya vamos de gane. No, entonces tenemos que volver a modificar para que cumpla la segunda y la primera a la vez. Entonces, básicamente es estar tanteando, es estar jugando con nuestras entradas para que se cumpla lo que necesitamos. Entonces se ve sospechoso, ¿por qué? Porque nosotros la estamos construyendo de forma que nos cumpla lo que queremos. ¿Sí? Estamos construyéndola. Eso es lo que hace que se vea sospechoso. Pero de ahí en fuera, pues es un método totalmente válido hasta ahorita que no sabemos pues cómo encontrar transformaciones lineales dadas condiciones naturales. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí está claro. ¿Dudas?